En el amanecer de Roma, donde los sueños de un imperio aún estaban por forjarse, una luz suave y dorada iluminaba las colinas suaves y onduladas de la península itálica. Era un tiempo en el que la tierra misma parecía susurrar historias de héroes y mitos, y el aire estaba impregnado de la fragancia de la incertidumbre y la esperanza. Los primeros romanos, como semillas sembradas en el fértil suelo de la historia, comenzaron a florecer, guiados por un panteón vibrante y enérgico que formaría el corazón palpitante de su civilización. En este vasto cosmos de deidades, Marte, el dios de la guerra, se alzaba como un faro para los guerreros, mientras que Venus, la diosa del amor, tejía los hilos de la pasión entre los corazones de los mortales. Juno, la protectora del hogar, vigilaba las puertas de cada familia, y Mercurio, el mensajero alado, conectaba los destinos de dioses y hombres, como un río que fluye entre montañas. Cada divinidad no solo existía en un altar, sino que se entrelazaba en la vida cotidiana, como el aire que respiraban, como la sangre que recorría sus venas. La religión era el tejido que unía a la sociedad romana, un hilo dorado que traspasaba las fronteras de la política y la vida privada. En cada rincón de la ciudad, desde los mercados bulliciosos hasta los hogares sencillos, los ritos y oraciones eran el eco de una conexión profunda con lo sagrado. En la intersección del poder y la fe, los líderes se presentaban como representantes de los dioses, sus decisiones impregnadas de un peso que trascendía la tierra. En la voz del pueblo, se oía el murmullo de la devoción, en el susurro de los vientos, la promesa de que lo divino estaba siempre presente. La fundación de Roma, una historia de lucha y determinación, se erguía como un monumento a la aspiración humana. Desde sus humildes comienzos, la ciudad creció, expandiéndose como un río que se desborda, llevándose consigo la cultura, la guerra y la religión en su corriente. A medida que la república se establecía, la influencia de los dioses se volvía palpable, guiando a los romanos en sus esfuerzos por conquistar no solo territorios, sino también el corazón de su propio destino. Al observar las primeras estructuras de Roma, nos preguntamos cómo sus habitantes se relacionaban con lo divino. Cada piedra, cada columna, parecía murmurar la historia de un pueblo que buscaba la aprobación de sus dioses, que anhelaba su favor en cada batalla y en cada cosecha. Así, mientras la fe se asentaba, los romanos comenzaban a construir los cimientos de su culto, un legado que resonaría a lo largo de los siglos, un eco que aún perdura en nuestras propias creencias. Así, en este albor de un imperio, la luz de los dioses iluminaba el camino hacia un futuro lleno de promesas. La historia de Roma estaba en sus inicios, y en las sombras de sus templos y en los corazones de su gente, la búsqueda de lo divino apenas comenzaba a desplegarse. Los templos se alzaban como faros de fe en un mundo incierto, estructuras de mármol y piedra que susurraban promesas de eternidad a quienes se atrevían a entrar. Cada columna, cada arco, no solo sostenía el peso del cielo, sino que también cargaba las esperanzas de un pueblo que buscaba respuestas en lo divino. Eran los corazones palpitantes de Roma, donde lo humano y lo sagrado se entrelazaban en un abrazo eterno. En el silencio reverencial de un templo, los rituales despertaban, danzando con el viento y resonando en el alma colectiva. El aroma del incienso se elevaba, como plegarias flotando hacia lo alto, mientras las ofrendas, cuidadosamente dispuestas, se convertían en puentes entre los mortales y sus dioses. Con cada sacrificio, el latido de la fe se intensificaba, y los romanos, en su devoción, se convertían en actores en un drama cósmico, donde cada gesto contaba una historia de gratitud y temor. Los emperadores, con sus coronas de laurel, se erguían como intermediarios entre el cielo y la tierra, figuras casi divinas que llevaban el peso de la adoración sobre sus hombros. En su presencia, el pueblo no solo encontraba un líder, sino un canal hacia lo sagrado. Los emperadores eran los portadores de la voluntad divina, y en su ascenso y caída, la vibrante relación entre lo humano y lo celestial se hacía palpable, una danza perpetua en la que cada paso resonaba en la historia. A medida que Roma evolucionaba, también lo hacía su culto,
adaptándose a las corrientes de la historia como ríos que fluyen y cambian su cauce. Cada conquista, cada revuelta, dejaba su huella en los templos, que se convertían en testigos silenciosos de la transformación. Los rituales se reconfiguraban, reflejando la esencia de un pueblo que buscaba significado en la turbulencia, en la esperanza de que sus dioses, siempre atentos, respondieran a sus súplicas. La historia de Roma no solo se escribe con conquistas, sino también con actos de devoción. En cada piedra, en cada altar, se encuentra el eco de un fervor que trasciende el tiempo, creando una identidad cultural que perdura. Así, con Júpiter como rey, el verdadero poder del culto comenzaba a emerger, listo para entrelazarse aún más con el destino de aquellos que, en su búsqueda de lo divino, hallaron la esencia de lo humano. En lo alto del Olimpo, Júpiter observa y decide, su mirada penetrante abarcando los vastos territorios que una vez fueron suyos. Como el dios supremo del panteón romano, se erige en un trono de nubes, relámpagos y truenos, manifestando su poder en cada tormenta que cruza el cielo. Con su cetro dorado en mano y la majestuosa águila como su símbolo, Júpiter no solo es el rey de los dioses, sino el guardián de la justicia y el orden, el protector de Roma y su pueblo. La magnificencia de Júpiter trasciende las fronteras del mito, su culto se convierte en la columna vertebral de la religión estatal. En los templos resplandecientes, donde la luz parece reverberar como un eco de su divinidad, los romanos se reunían, implorando su favor. Sacerdotes vestidos con túnicas blancas ofrecían sacrificios, mientras los fieles depositaban sus esperanzas en la grandeza de su benevolencia. En cada plegaria, en cada ritual, la esencia de Júpiter se entrelazaba con el destino de la ciudad, estableciendo un vínculo indisoluble entre lo celestial y lo terrenal. No solo los ciudadanos buscaban su guía, emperadores y generales se postraban ante su altar, conscientes de que sus decisiones estaban inextricablemente ligadas a la voluntad divina. En momentos de incertidumbre, cuando el destino de legiones pendía de un hilo, evocaban su nombre, esperando que la justicia de Júpiter iluminara sus caminos. Así, en las frías páginas de la historia, encontramos relatos de victorias atribuidas a su favor, de emperadores que, en su ascenso al poder, proclamaban que su legitimidad venía directamente del Dios Supremo. En este juego de poder, Júpiter se convierte en el faro que guía las ambiciones humanas hacia el aplauso o la condena. Su imagen perdura no solo en la memoria colectiva, sino también en el arte y la literatura, donde los artistas, inspirados por su grandeza, trazan su figura con maestría y reverencia. Pinturas y esculturas capturan su esencia, un dios cuya fuerza es igualada solo por su majestad. Las palabras de poetas resuenan con ecos de su poder, narrando historias de su ira y su compasión, de sus amores y desamores. En cada verso, Júpiter se presenta como un ser multidimensional, reflejando tanto la grandeza del cielo como la fragilidad del corazón humano. Mientras los romanos construían su culto, Júpiter se erguía como la figura central de su devoción, un pilar que sostenía el infranqueable tejido de la sociedad. Su influencia se sentía en cada rincón, susurros en las calles y ecos en el Senado, donde sus decisiones parecían resonar en los muros de mármol. Pero, a medida que la historia avanzaba, otros dioses, con sus propias narrativas de gloria y conflicto, comenzarían a reclamar su lugar en la historia. No obstante, el legado de Júpiter perduraría, un recordatorio de que, en el horizonte de la ambición humana, siempre hay una presencia divina que observa y decide. En el fragor de la batalla, la figura de Marte se erguía como un faro de poder, su lanza alzada al cielo, desafiando a los dioses y a los hombres. Un guerrero imponente, adornado con armaduras brillantes, su presencia reverberaba en el aire cargado de tensión. Las esculturas de Marte, esculpidas en mármol y bronce, capturan no solo la fortaleza física, sino también la esencia misma del conflicto humano. En cada golpe de cincel, se revela el rostro de una divinidad que personifica la ambigüedad de la guerra, héroe y villano, salvador y destructor. Mientras Júpiter guiaba a los emperadores, Marte inspiraba a las legiones.
En las calles de Roma, los ecos de sus hazañas resonaban. Los soldados, con el corazón latiendo al compás del tambor de la guerra, invocaban su nombre antes de que la sangre manchara el suelo sagrado. La cultura militar romana, forjada en el fuego del combate, se alimentaba de su simbolismo. En cada estandarte ondeante, en cada grito de batalla, Marte era el dios que daba sentido a su lucha, el ícono que transformaba la ambición en gloria. Los festivales en su honor eran un espectáculo de fervor y devoción. Las multitudes se reunían, no solo para venerar, sino para celebrar la gloria de la conquista. Las ofrendas eran cestas repletas de espigas y vino, pero la mayor ofrenda era la vida misma, entregada en aras de la victoria. En la arena de los combates, los gladiadores se convertían en instrumentos de su voluntad, mientras la multitud vitoreaba, cegada por el brillo de la victoria, ignorando el eco de los caídos. Pero, ¿a qué precio se compra la gloria? La historia de Roma es un tapiz tejido con hilos de sangre y lágrimas. Los héroes que regresaban triunfantes llevaban consigo el peso de sus actos. En cada hogar, el silencio se instalaba como un huésped no deseado, recordando la ausencia de los que nunca volvieron. La guerra, en su esplendor, no solo arrasaba territorios, también despojaba a la humanidad de su esencia, dejando cicatrices que perdurarían más allá del tiempo. Así, Marte, el dios de la guerra, se erguía como un testigo de la dualidad de la existencia. La gloria resplandecía como un oro que, al tocarlo, dejaba una mancha oscura. La búsqueda de poder, la sed de conquista, era un viaje hacia lo desconocido, donde cada victoria traía consigo el eco de un sacrificio. Pero no solo los hombres se regían por los dioses de la guerra, en el amor, Venus también tenía su papel. Mientras Marte guiaba la espada, la diosa del deseo tejía las tramas del corazón humano, recordándonos que, en el crisol del conflicto, también florece la fragilidad de la vida. En el aire flotaba la fragancia de las flores, símbolo del amor que Venus representaba, un amor que tejía los hilos de la vida cotidiana en la antigua Roma. En cada rincón de la ciudad, las festividades dedicadas a esta diosa reverberaban con un eco de alegría y deseo, un canto a la belleza que impregnaba los corazones de hombres y mujeres por igual. Las calles se vestían con guirnaldas de rosas, y en cada hogar se encendían velas que danzaban al compás de las risas y susurros, mientras la devoción a Venus se manifestaba en rituales que celebraban la unión y la pasión. Las celebraciones en su honor eran un reflejo de la naturaleza misma de la vida, efímera, preciosa, y siempre en busca de conexión. En el festival de Vinalia, los romanos ofrecían vino nuevo a la diosa, creyendo que su dulzura podía inspirar amor eterno. En esos momentos, el vino no solo era una bebida, sino el elixir que unía almas y transformaba simples encuentros en promesas de amor. ¿Qué es el amor, sino un instante suspendido en el tiempo, un susurro del alma que se manifiesta en el roce de las manos y la mirada compartida? En el arte, Venus emergía como la musa inquebrantable, un símbolo de belleza idealizada que adornaba los frescos de los hogares y los templos. Su imagen, delicada y poderosa, capturaba la esencia del deseo humano. A través de su representación, los romanos exploraban la complejidad de las relaciones, reflejando sus esperanzas y anhelos. La diosa no solo era venerada, era un espejo que reflejaba las aspiraciones de una sociedad que valoraba el amor, el deseo y la feminidad. En este contexto, el papel de la mujer era iluminado por la luz de Venus. En un mundo donde la voz de la guerra resonaba con fuerza, el amor también tenía su voz, creando un delicado equilibrio. Las mujeres, a menudo relegadas al trasfondo, encontraban en Venus una figura de empoderamiento, un recordatorio de que su deseo y su capacidad de amar eran igualmente valiosos. Cada suspiro y cada risa se convertían en actos de resistencia, en una celebración de su propia existencia. Reflexionando sobre el amor y las relaciones en la vida cotidiana romana, nos preguntamos, ¿cómo moldeaban estas experiencias las vidas de aquellos que vivieron en la sombra de la diosa? En la danza de los encuentros y despedidas,
Los romanos aprendían que el amor, con todas sus complejidades, era una fuerza que podía desafiar incluso a los dioses. Era en la vulnerabilidad del corazón donde residía la verdadera fortaleza, una lección que trascendía el tiempo. Y así, mientras la guerra resonaba, el amor también tenía su voz en la vida romana, recordándonos que en cada latido, en cada susurro, la búsqueda de conexión es tan esencial como el aire que respiramos. En este vasto universo de emociones, la humanidad se encuentra entrelazada de manera inextricable, empujada por la inagotable búsqueda de Venus. Y en la búsqueda de conocimiento, Minerva también desempeñaría un papel fundamental, guiándonos hacia la sabiduría que complementa el amor, en un viaje donde el corazón y la mente se abrazan en un abrazo eterno. En el silencio de la biblioteca, la voz de Minerva susurra a los buscadores de verdad, como un suave murmullo del viento que atraviesa las páginas de los antiguos manuscritos. La diosa de la sabiduría no solo es una figura esculpida en mármol, sino un faro luminoso en la oscuridad de la ignorancia, guiando a los romanos hacia la claridad del entendimiento. Mientras Venus guiaba el amor, Minerva guiaba la mente y el alma. Su presencia resplandece en las obras de arte que adornan los muros de templos y palacios, donde su imagen, con la coraza de la razón y el casco del conocimiento, se alza como un símbolo imperecedero de la búsqueda intelectual. En cada pincelada y cada verso, su esencia se entrelaza con la cultura que floreció a orillas del Tíber, donde el pensamiento crítico se enraizó profundamente en el suelo de la civilización. Minerva no solo fue la musa de los sabios, sino también la arquitecta de la educación en la antigua Roma. A través de sus enseñanzas, los jóvenes aprendieron a discernir entre la verdad y la falsedad, a cuestionar las normas y a desafiar las sombras del dogma. Su luz iluminó las aulas, donde pensadores como Cicerón y Séneca encontraron en su sabiduría la inspiración para moldear el futuro con las palabras. ¿Qué es el conocimiento, sino un puente que conecta las islas del pensamiento humano? A medida que los romanos se adentraban en la vastedad del saber, Minerva se erguía como el símbolo de su aspiración. En sus escritos, la filosofía y la retórica florecieron, mientras que el arte y la ciencia se fundían en una sinfonía de innovación. Fue en su nombre que se erigieron bibliotecas y academias, santuarios donde el eco del conocimiento reverberaba a través de los siglos. En un mundo que a menudo se oscurece por la falta de entendimiento, la figura de Minerva nos recuerda que el conocimiento es el faro que guía a la humanidad a través de las tormentas de la duda. Su legado perdura, invitándonos a reflexionar sobre la importancia de la sabiduría en nuestras vidas. ¿Acaso no es la búsqueda del conocimiento el hilo que teje la historia de nuestra especie, un viaje interminable hacia la luz? En la búsqueda de conocimiento, los romanos también miraban hacia el vasto mar que les rodeaba, donde las olas susurraban historias de descubrimientos y exploraciones. Así, en el horizonte del saber, el legado de Minerva nos convoca a seguir navegando, a seguir preguntando, a seguir descubriendo. En las profundidades del océano, Neptuno aguarda, guardián de los secretos de los mares, su tridente forjado en el corazón de la tempestad. Con cada ola que se desata, su esencia resuena en los ecos de las antiguas embarcaciones romanas, aquellas que surcaron las aguas en busca de fortuna y descubrimiento. Él, no solo Dios de las tempestades, sino también protector de los navegantes, encarna la dualidad del mar, un vasto horizonte de posibilidades y un abismo de desafíos. La representación de Neptuno en el arte es un testimonio de su majestad. Sus imágenes, talladas en mármol y pintadas en frescos, lo muestran con una barba de espuma y ojos que reflejan la profundidad del océano. En cada figura, en cada gesto, se siente el poder del agua, esa fuerza primordial que une continentes y separa destinos. En sus manos sostiene el tridente, símbolo de su dominio, pero también de la delicada danza entre el hombre y el mar, donde la bravura puede transformarse en calma. El mar, ese inmenso espejo de azul, fue la arteria del Imperio Romano, su sangre vital. Las rutas marítimas conectaban ciudades y culturas, llevando mercaderes a tierras lejanas, desde las costas del norte de África hasta las islas del Egeo.
En este mundo, cada barco era un testigo de las aspiraciones humanas, cada puerto, un crisol de historias. ¿Qué secretos guardarían esas aguas y qué sueños se hundirían en sus profundidades? Los romanos, en su búsqueda de riqueza, aprendieron a leer las olas como un libro abierto, donde cada tempestad era un capítulo y cada calma, una pausa contemplativa. Las festividades en honor a Neptuno eran rituales de agradecimiento y súplica, donde la comunidad se unía en un abrazo de tradición y fe. Las ofrendas se lanzaban al agua, como un eco de la devoción que unía a los hombres con el misterio del océano. En esos momentos, la música resonaba, y las danzas celebraban la vida que brotaba de las profundidades. Era un recordatorio de que, aunque el mar pudiera ser implacable, también era generoso, y que su abrazo oscuro podía ofrecer sustento y aventura. Así, mientras la sabiduría guiaba a los romanos, el mar ofrecía oportunidades y desafíos. Un viaje en el mar no era simplemente un desplazamiento físico, sino un viaje hacia lo desconocido, un encuentro con la vastedad que nos recuerda la fragilidad de la existencia humana. Los romanos sabían que cada ola podía ser un aliado o un adversario, y en esa incertidumbre encontraban su fuerza. Y así, el legado de los dioses no terminaría en el pasado, sino que resonaría en el presente. Neptuno, con su tridente y su dominio sobre las aguas, sigue siendo un símbolo perdurable de la búsqueda humana, del deseo de conquistar lo inacible. A medida que navegamos por los mares de nuestra propia historia, siempre recordaremos que bajo la superficie, en las profundidades azules, el espíritu de Neptuno continúa guiándonos, invitándonos a explorar lo desconocido. Los ecos de los dioses romanos aún resuenan en la actualidad, susurros de un tiempo donde los cielos eran el hogar de seres divinos, y la tierra, un escenario de sus intrigas y pasiones. En cada rincón de nuestra cultura moderna, las huellas de Júpiter, Marte y Venus se entrelazan con nuestras propias historias, recordándonos que, a pesar de las distancias temporales, el anhelo humano por comprender lo desconocido sigue vigente. Mientras los romanos miraban al pasado, nosotros también buscamos respuestas en los mitos. Desde las páginas de las novelas que nos absorben hasta las pinturas que nos hipnotizan, los relatos de los dioses antiguos han encontrado nuevas voces, transformándose en metáforas de la condición humana. ¿Acaso no somos, en esencia, los mismos soñadores que temen a la muerte y buscan la belleza, así como lo hacían aquellos que ofrecían sacrificios en templos de mármol? En la literatura contemporánea, los ecos de las leyendas romanas cobran vida. Autores modernos dan forma a sus personajes con la misma pasión que los antiguos usaban para esculpir sus deidades. Cada historia es un reflejo de luchas internas, de anhelos y esperanzas, donde los arquetipos de los dioses romanos se convierten en espejos de nuestra propia psique. La ira de Marte puede encontrarse en el héroe en conflicto, la seducción de Venus, en el amor prohibido. Así, los mitos se convierten en puentes que conectan la historia antigua con la experiencia humana contemporánea. En nuestros días, los dioses romanos no solo son figuras de un pasado glorioso, sino también marcos de referencia que nos ayudan a descifrar el laberinto de la existencia. ¿Qué significa ser humano en un mundo que a menudo parece indiferente? La mitología nos ofrece respuestas, nos invita a reflexionar sobre nuestra identidad cultural, a explorar los hilos invisibles que nos unen a aquellos que vivieron y amaron, que crearon y destruyeron, en un tiempo donde el cielo era el límite. Quizás, al final, la historia de los dioses sea también la historia de la humanidad. En cada mito que perdura, en cada creación artística que toma inspiración de la antigüedad, encontramos un eco de nuestras propias luchas y triunfos. Vivimos en un ciclo interminable de narrativas, donde el pasado no es solo un recuerdo, sino una fuente inagotable de sabiduría. Así, los dioses romanos nos acompañan, como guardianes de nuestras historias, recordándonos que, en la vastedad del universo, cada uno de nosotros es un fragmento del mismo relato eterno.